Resulta que un niño llega de la iglesia y escuchó un sermón muy conmovedor. Y bueno, le llega y empieza, se mete a la cocina y empieza varias jarras, pone agua a calentar y pone manzanilla y limón. Y entonces le pregunta a su mamá, llega y ve la mesa llena de jarras y agua hirviendo, y le dice: ¿qué haces, hijo? Dice: estoy preparando té. Y dijo: ¿Para qué tanto té? Mira cuántas jarras de té ya tienes ahí. Dice: ¿no ves que el pastor dijo, el Señor viene pronto, prepárate? Entonces, también de esos niños que están atentos al sermón, que no usan tanto el celular, pues están atentos al sermón. Y escuchó algo, el pastor estaba predicando acerca de hecho hasta el nombre de la predicación era vete y no peques más, ¿no? Y entonces estaba contando la historia y gritaba entonces que le trajeron al Señor una mujer y que le decían hay que apedrearla. Y entonces el pastor estaba bien dramático y dijo: toda la gente agarró sus piedras y estaba a punto de apedrearla. Y entonces el Señor estaba cómo iba a evitar que la fueran a apedrear. Y entonces está muy dramático y el niño está bien atento a la historia de la mujer que iban a apedrear. Y entonces cada rato el sermón decía, el pastor declaraba esa frase, ¿no? Se quedaba grabado: vete y no peques más. Y entonces el pastor cierra la historia como salva a esta mujer y le dice, la despide y le dice: vete y no peques más. Y se le queda grabado al niño. Pues en la noche, porque el pastor decía que habría que ser el amor de Dios y la misericordia. Entonces en la noche andaba un mosquito ahí, y que se le para. Y lo iba a matar cuando se acordó del sermón. Y le sopla y le dice: vete y no piques más. No, son para romper el hielo. Yo soy quien Dios dice que soy. Yo tengo lo que Dios dice que tengo. Yo puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. Vamos a hablar acerca de una historia que es muy conocida, la del famoso José el soñador. Y el tema yo le puse: a pesar de mi familia. Vamos a hablar de el efecto de la familia en el futuro de las personas. Dice Virginia Satir en uno de sus libros, la pedagoga: la familia es el peor enemigo o el mejor aliado en la formación de un niño. Habla acerca de la influencia de la familia en la personalidad de un niño. Freud dice que infancia es destino. Afortunadamente, Dios en su palabra, en Romanos 8:28, dice que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos, incluyendo canalladas familiares. Voy a hablar de esta palabra, esta expresión, canalladas familiares. La verdad es que la palabra canallada, si tú la buscas en el diccionario, es infamia, ruindad, vileza, alevosía. Canallada es algo malo que nos pasó, que no debió habernos pasado, pero que nos pasó, que no merecíamos, pero nos pasó. No merecíamos tanta golpiza, no merecíamos menosprecio, no merecíamos que mamá nos bajara de la cama cada que llegaba un familiar a visitarnos, y eso era cada rato. No merecíamos ver a papá borracho y golpeando a mamá. No merecíamos abuso sexual. No merecíamos ver a mamá teniendo relación sexual con papá. Son cosas que marcaron nuestra vida, que no debieron haber sucedido, pero sucedieron.
Lo lamentable es que cuando eso malo pasa, viene de nuestra propia familia. 4 de cada 10 casos de abuso sexual son en la propia familia. A veces hoy los niños decíamos estaban seguros en casa, y resulta que no están en casa necesariamente, ¿no? Tienen más peligro en casa por algún depredador, que puede ser el mismo papá, el mismo abuelo, el tío, ¿no? Canalladas que vinieron de nuestra propia familia. Y así somos los adultos que somos. Llegamos a la vida adulta y somos los que somos por eso malo que nos pasó, esa canallada familiar, que de alguna u otra manera determina el tipo de persona que hoy somos, ¿no? Con traumas, con miedos a estar solos, con perversiones sexuales, con algún miedo, con algún trauma, con aversiones, con adicciones, por algo por alguna canallada familiar que no debíamos haber pasado. Es muy difícil llegar a la adolescencia sin traumas, sin una experiencia traumática, sin haber sido víctima de alguna canallada familiar. Es difícil llegar a la vida adolescente, ¿no? Y la verdad es que si nuestra estabilidad emocional dependiera solo de nuestra familia, literalmente estaríamos jodidos, ¿sí? Si nuestra estabilidad emocional dependiera solamente de nuestra familia, seríamos un desastre, ¿no? Afortunadamente, y vamos a ver esto, la intervención divina, cuando Dios interviene, no solo contrarresta el impacto de esa canallada en nuestra formación, sino mejor aún, Dios le da un giro a lo que nos pasó en la infancia y salimos beneficiados, no solo nosotros, sino también nuestra familia sale beneficiada. Dios es el único que puede hacerlo. Cada miembro de la familia, en el árbol genealógico familiar, donde estás tú, tus papás, tus abuelos, tus bisabuelos, todos tenemos un árbol genealógico, ¿no? Que en algún momento de la historia, un abuso sexual que se fue perpetuando, el bisabuelo que abusó del abuelo, y el abuelo que abusó del padre, y el padre que abusó del niño, o algún suicidio que se cometió en el bisabuelo y se vino perpetuando. Cada miembro de la familia, Dios espera y quiere utilizar a cada miembro de la familia para sanar su árbol genealógico familiar. En nosotros está la oportunidad de sanar nuestro árbol genealógico familiar. Espero que tú sepas o estés consciente. Si no, pues pueden venir con Sandro para que les haga su familiograma, hacia atrás, hacia arriba, tus abuelos, tus padres, de qué padecieron, qué broncas traían, ¿no? Suicidios, muertes por alcoholismo, adicciones, abuso sexual, abandonos. Pero en nosotros, en cada miembro de la familia, Dios puede sanar a nuestro árbol genealógico y sanar hacia abajo, por supuesto, ¿no? Por eso, por las broncas que suceden en nuestro árbol genealógico, por los traumas, por los eventos, por las canalladas, por eso muchas veces estudiamos la carrera que estudiamos, o tenemos la profesión que tenemos. No es casualidad que una joven quiera estudiar psiquiatría, ¿no? Por decir algo, ¿no? Pues tiene una familia de tíos, parientes, pues, bien psiquiátricos, no bien locochones, ¿no? O quien estudia leyes, ¿no? Vio alguna canallada de infamia, de injusticia, y él se propone hacerlo, ¿no? Quien estudió, se metió a la militar para ser un militar de rango y un día poder defender a su mamá, por ejemplo, de su propio papá, ¿no? Las canalladas familiares
no son algo nuevo. La Biblia está llena de canalladas, de historias de familias con canalladas. Dios no solo no las oculta, dijimos. Dios no tiene empacho en mostrarnos cómo ha sido el origen de su pueblo, ¿no? Dios nos muestra la canallada y nos muestra también el impacto en el individuo, pero también nos muestra cómo Dios le dio el giro a esa canallada y logró que no solo el niño o el adolescente que sufrió esa canallada fuera beneficiado, sino de paso hasta la familia misma que había cometido el acto fue beneficiada. Y déjenme ir a una historia que todos conocemos, el famoso José el soñador. Aquí está la historia, déjenme leerla, voy a estar pasando en la pantalla en este caso. Génesis 37, verso 2 dice, este es el relato de Jacob, ese papá, y su familia. Cuando José tenía 17 años de edad, este es nuestro personaje principal, tenía 17 años, cuidaba los rebaños de su padre, trabajaba para sus medios hermanos, los hijos de Bilha y Silpa, dos de las esposas de su padre. Y José le contaba a su padre acerca de las fechorías que hacían sus hermanos. Es decir, José pues era así como el espía, no que le dijera, pero José iba con el chisme a su papá y le decía, mis hermanos vendieron unos borreguitos y se fueron a echar unas chelas con el dinero de esos, ¿no? Y te dijeron que el lobo se los comió, ¿no? Entonces le contaban de las canalladas, de las cosas que hacían sus hermanos, que suelen hacer los hermanos mayores que los pequeños se dan cuenta, ¿no? Pues José era chismosito, pues ahí iba y le contaba a su papá, y todo su papá enojado, y ya luego se los ajustaba a sus hermanos, y sus hermanos, ya sabemos quién fue el chismosito. Pero no le podían hacer nada porque José era el consentido de su papá. Jacob amaba a José más que a sus otros hijos. Eso es aquí una cosa que no me voy a desviar mucho, pero los hermanos se dan cuenta cuando mamá prefiere a uno de sus hermanos, ¿no? Y a veces, aunque los padres decimos que no, a veces es demasiado evidente que se beneficia a uno más que a otro, ¿verdad? A veces todos los demás hermanos son para el servicio del hermano que papá o mamá quiere más, ¿no? A veces es demasiado evidente. Y aquí era muy evidente. Y aquí dice, le había nacido en su vejez. Esta es la característica. ¿Por qué ama más un papá a un hijo, a una hija? Pues porque se parece más a él, porque se parece a su mamá. Es que es la misma imagen de mi mamá, mira, entonces, porque se parece a él, porque es más debilucho, porque por alguna razón el padre se inclina más por un hijo. Y entonces aquí tenemos la razón. Su papá pues ya estaba ancianito y le tuvo de esos papás que ya las canas muy grandes y las arrugas y ya no tienen, dice el chiste, ya no tienen espermatozoides, tienen espermatosaurios, pero el espermatosaurio de todas maneras llegó a fecundar a un óvulo, y José tuvo con un espermatosaurio, pues todavía le pegó al gordo y lo tuvo en su vejez. Dice la escritura, por eso un día Jacob mandó hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica, ¿no? Le mandó a hacer su túnica, que era especial. No es como que, mira, fui a Acapulco y te traje una playera que dice cuando mi papá fue a Acapulco, ¿no? Se la mandó a hacer y era muy, muy obvio que era costosa. Y los otros hermanos se dieron cuenta, entonces le agarraron tirria a José. Sus hermanos, dice el verso 4, lo odiaban porque su padre lo amaba más a él que a ellos. Y no le dirigían una sola palabra amable hacia José. De hecho, lo veían y, ¡ay, el soñador!
hey, chismoso, a ver, cuéntale a papá que nos estamos comiendo un corderito, a ver, entonces ya había un pique entre los hermanos para con José. Una noche José tuvo un sueño y pedante y orgulloso y consentido, no midió sus palabras. Y José va y se lo cuenta a sus hermanos, y cuando les cuenta el sueño, más tirria le agarraron. Imaginen a José con sus hermanos y ¿qué tienes que? Sácate de aquí, vas a contarle los chismes. No, en serio, hoy sí quiero contarles algo especial, ¿no? Hasta que los tuvo enfrente y, a ver pues, dice José, resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano. De repente mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Sus hermanos respondieron, ¿así que crees que un día tú vas a ser nuestro rey? ¿Piensas que vas a gobernar sobre nosotros? ¿Piensas que un día nosotros, ellos lo entendieron, un día nosotros nos vamos a inclinar hacia ti? Estás pero bien perado del cerebro. Y lo odiaron más. No es el tema, pero a veces tenemos que tener cuidado a quién le contamos nuestros sueños, ¿verdad? Y entonces, miren, José no era el tipo del que se enamorarían ustedes, ¿verdad? Las jóvenes, las mujeres, pero porque era pedante, era presuntuoso, abusaba de ser el hijo consentido de papi, pero a pesar de lo que fuera, chismoso y todo, no merecía lo que sus hermanos hicieron con él. La historia nos muestra cómo, hartos de él, cómo nos libramos de él. Se les dio un plan a sus hermanos y 11 hermanos, no eran 12 de familia. Y lo decidieron, me voy rápido con la historia, decidieron, para librarse de él, echarlo en una cisterna, en un pozo, ¿no? Agarraron y lo aventaron en un pozo. Entonces, un pozo, no lo aventaron en un colchón y a la alberca, lo aventaron en un pozo. Imaginen lo raspado y lo lastimado que quedó José. Uno de sus hermanos le dio misericordia y dijo, no, porque quedaron de matarlo al siguiente día. Y uno de sus hermanos abogó y dijo, no. Y estaba... entre que decidían qué hacían con él, pasó una caravana de mercaderes. En aquel tiempo obviamente había esclavos, y dijo uno de sus hermanos, para librar a su hermano menor, a José, abogó y dijo, ¿y si se lo vendemos a los mercaderes? Y los demás hermanos estuvieron de acuerdo y se lo vendieron a su hermano menor, y los mercaderes se lo llevaron como esclavo. José no merecía eso, y la canallada vino de su propia familia y se olvidaron de él. Y para ¿qué cuentos le iban a dar a su papá? Pues agarraron su túnica de colores, su túnica especial, mataron un cordero, un borrego, lo llenaron de sangre y le llevaron a su papá y le dijeron, mira papá, yo creo que los lobos se lo comieron, solo quedó esta vestimenta de tu hijo, ¿no? Obviamente le destrozaron el corazón a su papá, y con eso ya su papá ya nunca más volvería a preguntar por su hijo. Su hijo, ¿dónde iba? Ya iba con los mercaderes, ya iba al esclavo. La historia nos dice, y llega muy rápido, lo venden allá en Egipto, lo ponen a trabajar de muchacho en una casa, en un palacio. La historia nos dice que a la esposa, José era de buen parecer, y se le antojó a la esposa de Potifar, el patrón, y lo sedujo, quiso que durmiera con ella, él no quiso. Y entonces, despechada, ella le cuenta a su esposo, y su esposo ni más, por abuso de confianza,
y acusó tratar de abusar de su esposa, lo mandan a la cárcel, otro tiempo preso. En esas, yendo rápido con la historia, Faraón tiene un sueño que lo inquieta mucho, y en el sueño ve 7 vacas, el campo, 7 vacas gordas, y en el mismo sueño después ve esas 7 vacas flacas. Le roba la paz. Él siente que algo significa ese sueño y manda a traer a todos sus agoreros, todos sus profetas, y que le cuenten el sueño. Nadie le interpreta satisfacción, y de plano dice, y junto con ellos, ahí a José, dice: si no me interpretan mi sueño, los voy a matar a todos. Y José finalmente le interpreta el sueño, y le dice que esas 7 vacas gordas son 7 años de abundancia y de prosperidad, donde va a haber mucho, y después vienen 7 años de escasez, ¿no? Y le dice que se prepare porque vienen 7 años de escasez. Entonces Faraón, en esta agradecimiento, lo pone como su administrador principal y lo pone al frente como secretario de Economía. Dice, mira, la canallada hecha a José, Dios no la evitó, o no la quiso evitar por lo que sea, ¿no? Y a veces eso nos preguntamos: ¿por qué Dios, por qué permitiste que me pasara esto? ¿Por qué permitiste que papá abusara de mí, o mi tío, o mi abuelo? ¿Por qué mis hermanos, mis tíos? ¿Por qué permitiste que pasara esto, ¿no? Y nos enojamos con Dios, sí, de pronto. ¿Por qué no evitaste todo esto? Aquí con José, Dios no evitó no quiso evitarla, por lo que fuera, pero sí evitó que José tuviera un futuro lleno de traumas y de indignidad. Y yo pongo aquí: los planes de Dios con nosotros se van a cumplir con o sin la ayuda de nuestra familia, porque el título se llama A pesar de mi familia, y a pesar de las canalladas de la familia hacia nosotros. Y entonces vamos a ver cómo Dios conduce la vida de José hasta llevarlo a ser el segundo al mando de Faraón. Entonces en la historia tenemos a José de esclavo por la canallada de sus hermanos. Dios lo lleva y lo conduce hasta ser secretario de Economía de, en aquel entonces, el país más importante y más próspero. Es como hoy si José fuera el secretario de Economía de Estados Unidos. Al ser secretario de Economía, su vida estaba resuelta, su vida económica estaba resuelta, todas las comodidades, todos los privilegios, asientos VIP en todos los eventos, en todos los shows, una esposa, la hija del faraón, inmunidad diplomática, todo lo que alguien pudiera soñar. Pero José tenía un pequeño detallito: tenía un asunto familiar que no estaba resuelto bien de acuerdo a la perspectiva de Dios. Y es que nos vamos a meter, ¿no? José, pasaron más de 10 años en que Dios le bendijo, le prosperó, y él no quería saber nada de su familia. José había dejado su pasado en el pasado. Yo pongo aquí, a veces eso nos dan ganas de hacer a algunos cuando hemos tenido canalladas familiares, cuando hemos sido objeto de ciertos sucesos. Queremos alejarnos de nuestra familia. Algunos lo hacen. José, la vida lo empujó de Canaán, lo lleva hasta Egipto, y José no quiere saber nada de su familia. Algunos lo hacen, algunos sí se van por completo de su familia, de su mamá, de su papá, y no quiere saber nada de su madre, o lo mínimo que sea.
voy a ir a verla cada mes o cada medio año, cuando sea su cumpleaños. Fuera de eso no quiero ver a mi madre o a mi padre o a mis hermanos o a mis tíos. José por 10 años no quiso saber nada de su familia. José sabía dónde encontrarlos, por supuesto, y podía ir, claro que podía ir, y podía ir con ellos triunfante, habiendo progresado. Era el segundo de Faraón. Es como si el secretario de Economía de Estados Unidos viniera a México o a Guatemala, ¿no? O sea, inmunidad diplomática, carruajes reales, pudo haber ido a ver a su familia. No tenían la mínima intención de ir a ver a su familia. José tenía rencor con su familia. A veces en las predicaciones, en las iglesias, se nos dice que José nunca guardó rencor en su corazón. La historia nos dice que sí. A veces no leemos bien las escrituras. Hay 3 lecciones que quiero aplicar de esta historia. La primera es que Dios va a cumplir su propósito en nosotros a pesar de cualquier canallada familiar que hayamos sufrido. A pesar de lo que haya hecho nuestros tíos, nuestros abuelos, papá, hermanos, Dios va a cumplir su propósito en nosotros. La otra cosa es que necesitamos dejar que Dios trate primero con nuestra familia antes de favorecerles cuando ya Dios nos ha prosperado, porque Dios nos prospera y nos va a prosperar más. Pero tenemos que dejar que Dios trate con nuestra familia antes de intentar favorecerlos o bendecirlos. Y la tercera es, una vez que Dios creó las condiciones, no tenemos que resistirnos a hacerlo, porque necesitamos resolver nuestro pasado. Me salto al 2. El primero ya lo desglosé. Deja que Dios trate con tu familia. Alguna vez dijimos, consejo no pedido es consejo no recibido. Ayuda no solicitada es ayuda no valorada. Si difícilmente te agradecen lo que te pidieron, mucho más te van a agradecer lo que no te pidieron. ¿Sí? Necesitamos sabiduría para ayudar a nuestros familiares. Llámese hijos, hermanos, tíos, padres, padrinos. Necesitamos dejar que ellos tengan la iniciativa de venir y pedirnos nuestra ayuda. Porque cuando alguien te llama, te otorgan derechos y autoridad. Antes no. Cuando vamos de metichones y de ofrecidos, no van a valorar nada de nuestra ayuda. Siempre que tú tomas un rol en tu familia que nadie te está pidiendo que juegues, como ser el rescatador, como ser el que coordine las cosas, siempre que alguien que tú quieras tomar un rol que no te dieron, vas a sufrir. Siempre que asumas una autoridad que nadie te está dando. ¿Y tú quién eres? Soy el hermano mayor. ¿Y a ti quién te llamó? Se supone que el hermano mayor. Siempre que ofreces una ayuda que nadie te está pidiendo, vas a terminar no solo frustrado, sino más amargado contra ellos y a veces también con Dios. Dios, ¿por qué no agradecen lo que les hice? Yo les dije, yo seré de buen corazón, tú sabes cuánto los amo. Si no te agradecen lo que te piden, mucho menos lo que vas de ofrecido. Pero lamentablemente muchas personas adelantadas en el tiempo no esperan a que sus familiares perciban, sientan la necesidad y les soliciten ayuda. Recuerda que la misma Biblia dice, pedid y se os dará, tocar y se os abrirá. El proceso es simple: pide y te va a dar, toca y se te va a abrir. Personas que se adelantan en días y meses a lo que creen que va a suponer o suponen que va a necesitar su amado familiar. Entonces este es
El consejo: para dar ayuda a tu familia, primero deja que te pidan la ayuda. Gran privilegio el dar, el aconsejar de lo que tenemos, de lo que hemos aprendido, de lo que hemos sido prosperados, porque llega un momento en que fuimos prosperados. Ya no somos el chamaquito que andaba vendiendo tortas, ya no somos el chamaquito que andaba, le tiro su basura para ganarse 5 pesos, ¿no? En algún momento nos convertimos el subgerente en el director de la escuela, de la institución, simplemente el empresario o el doctor o el licenciado, y Dios nos prospera, un negocio, y Dios nos prospera. Es un gran privilegio dar de lo que Dios nos ha prosperado, y mucho más a nuestra familia que lo necesita, pero necesitamos que nuestra familia nos pida la ayuda, porque si no terminamos desgastados, frustrados, diabéticos con nuestra familia, con Dios, con la vida. Así que necesitamos que nuestras familias venzan su orgullo, que sean humildes, que te lo pidan y sepan pedir de buen modo. Pero nosotros nos volvemos ofrecidos y pensamos: ay, mi hija, ay, mi hijo, yo sé que lo necesita, pero no se atreve a pedírmelo porque es que le da la pena, es que es bien penoso mi hijo, es bien penosa mi hija. Entonces, tantito tenemos un dinero extra, la pensión, el ahorro, el aguinaldo, y pensamos en qué necesita mi hijo, qué necesita mi tío, qué necesita mi hermano. Ya el acto de pedir implica tratar con el orgullo y la soberbia de las personas. Entonces, dentro del plan de Dios es primero que te pidan. No ofrezcas ayuda, no ofrezcas dinero. Ayuda hasta donde te piden que les ayudes. Te pidieron 1,000 pesos, 1,000 pesos le prestas. Te dijeron: ¿me apoyas un día les ayudas. Te pidieron dinero, primero te lo pagan y luego les prestas. Pero vamos préstamo sobre préstamo sobre préstamo. Sí, ay, no te he pagado los últimos 1,000 pesos. Pero ¿qué crees? Me pasó esto. ¿Sí? Ay, anótamelos a cuenta. Y ahora con mi aguinaldo te los pago. Hoy te pidieron que vayas por tu nieto, que lo cuides. Vas hoy. Y mañana que te lo pidan de nuevo. Hoy te pidieron que vayas por él al colegio. Que se los cuides. Tú los cuidas hoy y esperas a que te lo pidan. No te ofreces. ¿Quieres que te lo cuide mañana también? ¿Quieres que vaya mañana por él al colegio? Porque puedo ir todo el año por tu niña, por tu niño. Porque inclusive te puedo pagar la colegiatura. Se puede quedar conmigo cada que tú te vayas con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa. ¿Sí? En mis vacaciones puedo cuidarlo todas mis vacaciones. Entonces, punto número 2. ¿Cuál fue? Dios trata con nuestra familia antes de intentar favorecerlos. Deja que Dios trate. No ofrezcas ayuda que no te piden. Requiere sabiduría para ayudar a las familias. Tercero, no resistas a enfrentar tus heridas del pasado cuando ya Dios creó las condiciones para hacerlo. En nuestra historia vamos a ver, les dije hace rato, José había querido enterrar su pasado y pudiendo haberlo hecho, sabía dónde es su familia, sabe dónde es Canaán, él es el segundo hombre más poderoso de la nación, más importante en aquel entonces, pudo haber
dicho a Faraón: préstame guardaespaldas, unos carruajes, voy a llevar ayuda para mi familia, y Faraón no se lo hubiera negado. Hubiera llegado: ¿cómo están, carnales? ¿Cómo les ha ido? Papá, ¿qué onda? Ay, eres tú, José. Ay, mira qué chulote te ves, mira. Ay, grandotote. Ay, tu carrotote que traes y tus caballotes han de costar mucho dinero. ¿No podrás darle trabajo a tus hermanos allá en Egipto? Sí. José pudo haberse adelantado, pero esperó a que Dios tratara con su familia. Y cuando Dios ya trató con tu familia, entonces no te resistas a resolver tu pasado. A José no le interesaba, 10 años, no le interesó resolver su pasado. Y qué bueno que no lo hizo, porque si no hubiera cometido fallas. Por supuesto, Dios no iba a dejar las cosas así, porque la sanidad del corazón implica sanar tu pasado familiar con sus canalladas. Para que sobre todo cosa guardada, guarda tu corazón, dice Proverbios 4:23. Y el corazón está lastimado de canalladas familiares. Pero si no resolvemos nuestro pasado, este pasado nos va a ir afectando. Así que Dios crea las condiciones para que José enfrente su pasado. Y entonces José va del pozo de la esclavitud y de ahí a la cárcel y luego al poder gubernamental. Génesis 40. Fíjate cómo Dios lo lleva desde la cisterna, del pozo, a la cárcel y luego a secretario de Economía. Génesis 40. Quedarás a cargo de mi palacio, dijo Faraón, 37:40. Y toda mi gente recibirá órdenes de ti. Solo yo, sentado en mi trono, tendré un rango superior al tuyo. El Faraón dijo a José: yo aquí en persona te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto. Luego el Faraón se quitó de la mano el anillo con su sello oficial, un símbolo de autoridad muy importante, y lo puso en el dedo de José. Lo vistió con ropas de lino de la mejor calidad y le puso un collar de oro. Después hizo que José subiera al carro de guerra reservado para su segundo de autoridad, y donde quiera que iba José se gritaba la orden: arrodíllense. Faraón le dijo a todos su séquito, y subió a José en su carro: ve adelante y ve con soldados, diciéndole que cuando pase José y vaya en este carro, todos se van a arrodillar. Y ustedes cómo se lo gastaban en Egipto. Así que Faraón puso a José a cargo de todo Egipto y le dijo: yo soy el Faraón, pero nadie levantará una mano ni un pie en toda la tierra de Egipto sin tu aprobación. El segundo al mando. Y lo más importante es que José, cuando vinieran las vacas flacas, era el de la billetiza, el de los graneros. Si algo iba a faltar, era grano. Por eso José dijo: son 7 años de prosperidad, hay que aprovechar para que los graneros se llenen hasta el tope y construir más graneros, porque después vienen 7 años de austeridad, 7 años de vacas flacas. En esa situación se genera una hambruna. Efectivamente, como José lo había dicho, vienen 7 años de prosperidad. Se acabaron los 7 años de prosperidad, mucha abundancia, y de pronto llegaron las vacas flacas. Una hambruna a nivel nacional, pero esa hambruna crea las condiciones para que José resuelva su pasado. 42:6 dice: como José era gobernador de Egipto y estaba encargado de vender el grano a todas las personas, ya había hambruna en todos los lugares, no solo en Egipto, sino en todos los pueblos de alrededor. Sus hermanos, su papá tuvo una conversación con sus hermanos, se les acabó y dijo: ¿dónde hay? Creo que el único lugar es Egipto. Pues vayan a Egipto y vayan a conseguir grano, porque nos estamos muriendo de hambre, ¿no? Entonces los hermanos de José se alistaron y fueron a Egipto. Cuando llegaron, se inclinaron delante de él con el rostro en tierra, porque así era la orden de Faraón, porque así era la usanza. José reconoció a sus hermanos enseguida y dijo: ¿de dónde vienen ustedes?
De la tierra de Canaán, contestaron ellos. Venimos a comprar alimento. Imagina la escena. José ahí tiene a sus hermanos, a los que lo echaron a la cisterna, a los que lo vendieron como esclavos, ¿sí? Hambrientos, enjutos, canosos, acabados. Así como cuando tú abres el Facebook y ves a parientes o amigos de la generación y dices: ay, pero qué acabada está mi amiga. Mira nomás qué vieja está. Ay, mira mi compañero, íbamos juntos a la secundaria. Y mira lo que calvo. Ay, qué mal lo ha tratado la vida. ¿Ah? Bueno, así José ve a sus hermanos y los ve acabados, hambrientos. Y se acordó de ellos, y vamos a ver. Aunque José reconoció a sus hermanos, ellos no lo reconocieron a él. ¿Cómo lo van a reconocer? Con la túnica, con los ropajes de los faraones, o sea, maquillado, su gorro de autoridad, su peluca, y ellos solían maquillarse mucho las autoridades de Egipto, ¿no? Ropas reales, con esclavos a su servicio, con una mujerona a su lado que era su esposa, anillos, collares. No lo reconocieron. Aunque José reconoció a sus hermanos, ellos no lo reconocieron a él. Entonces recordó los sueños que había tenido acerca de ellos hacía muchos años atrás. Cuando los ve, mira, entonces algunas predicaciones dicen: José no guardó rencor. No guardó rencor en su corazón. Pero cuando los tuvo ahí, y ellos no lo reconocieron, ellos reconocen a sus hermanos, se acordó de lo que le hicieron. Y decide hacerles ver su suerte. Decide una de cal por las que abandonar. Después va a arreglar su vida con ellos, pero mientras dice: vamos a darles un pequeño escarmientito. Entonces recordó los sueños que había tenido cerca de ellos hace muchos años atrás y les dijo: ustedes son espías. Entonces imagínate toda la Guardia Nacional y ¿qué? ¿Espías? Como cuando una bomba, ¿no? Bomba. Ustedes son espías, han venido para ver lo vulnerable que se ha hecho en nuestra tierra. Se hicieron pipí del miedo sus hermanos. Imagínate que estás ante el secretario el más machuchón, dijera López Obrador, y de pronto espías, ¿no? Entonces imagina todos los soldados, la guardia con sus espadas y cañonados. No, mi señor, exclamaron, sus siervos han venido simplemente, nomás venimos a comprar alimento. En serio, de verdad, dile tú. Sí, señor, bien llenos de miedo. Todos nosotros somos hermanos, miembros de la misma familia, somos hombres honrados, señor. No somos espías. Sí lo son, insistió José. Y han venido para ver lo vulnerable, han venido a ver cómo está nuestro sistema y a ver cómo se roban el alimento. Dice la escritura que fingió no conocerlos y les habló con dureza. Y no era para menos. Recordó lo que le habían hecho. Recordó sus raspones, su caída, sus magullones, sus heridas. Recordó cómo le suplicó que no lo hicieran, eran sus hermanos. Recordó cómo les suplicó que no lo vendieran como esclavo. Recordó las caminatas en el desierto como esclavo. Recordó el tiempo trapeando los pisos de Potifar. Recordó su tiempo en la cárcel. Dice la escritura que les habló con dureza. ¿Creen que José no tenía ganas de vengarse? Yo tendría muchas ganas. ¿Y tú? También. No tengas el espíritu aloide y digas, y yo. Que antes que era el movimiento. Así como, ¿cuál es el el vestido de blanco que hizo, ¿no? Que dice: todo mi amor para ustedes, ¿verdad?
Walter Walter Mercado. se murió. Entonces, insisto, en muchos sermones se nos dice que José no guardó rencor en su corazón, pero aquí vemos que sí, no les había hablado, en 10 años no quería saber nada de ellos, y ahora que los tiene enfrente, les habla con dureza. Señor, dijeron ellos, en realidad somos 12, nosotros, tus siervos, somos todos hermanos, hijos de un hombre que vive en la tierra de Canaán. Nuestro hermano menor quedó con nuestro padre y uno de nuestros hermanos ya no está con nosotros. Ellos le están contando, Señor, somos 12, mira, ellos iban 10. Nuestro hermano menor se quedó con papá, el menor, y uno de nosotros, somos 12, uno se quedó con mi papá y el otro ya no está con nosotros. Y ese que no está con ellos es él. Ellos no lo reconocen. Y entonces Dios le da a José la oportunidad de arreglar su pasado. Igual que todos nosotros, en algún momento Dios nos da o nos va a dar la oportunidad de arreglar nuestro pasado. Porque Dios no quiere que vayamos por la vida huyendo de nuestro pasado. En algún momento todos tenemos que enfrentar nuestro pasado doloroso y perdonar. ¿Por qué crees tú que muchas personas son tan complacientes de todo el mundo? ¿Por qué crees que muchas personas se la pasan comprando afecto? ¿Sí? ¿Por qué crees que son tan codependientes, tan complacientes, tan adictos a la aprobación? Cuando ves una persona tan complaciente, tan codependiente, y le rascas un poquito a la historia de su pasado, te vas a encontrar un niño o una niña que hiciera lo que hiciera, nunca podía complacer a su mamá, a su papá o a sus hermanos. Hiciera lo que hiciera. Canalladas familiares no necesariamente implican abusos físicos o sexuales. También implica que en la niñez esta persona fue ignorada, una canañada familiar. Hiciera lo que hiciera, nunca complacía a su familia. Eso es una raíz de los complacientes en todo, es que de niño hiciera lo que hiciera, mamá nunca quedaba complacida, papá nunca quedaba complacido. Las canalladas familiares toman dos rumbos. Por un lado, nos convierten en represores para cuidar que no les pase a nuestros hijos lo que nos pasó a nosotros, y los hogares se convierten en castillos donde metemos a nuestros hijos para que no sufran, para que no les pase nada. Los llenamos de miedo, ¿sí? Cuando llenamos de miedo y encarcelamos a nuestros hijos, generamos una represión que en su momento se convierte en rebelión, y por eso los hijos se van pronto de casa, por tanta represión. En otro extremo, nos volvemos permisivos. Tuvimos canalladas en infancia y nos volvemos en otro extremo permisivos. Y decimos, no quiero que a mi hijo le pase lo que a mí me pasó. Y entonces yo me voy a volver amigo de mi hijo o amigo de mi hija. Mire, tu madre no es tu hermana, tu hija no es tu hermana. Aunque compartan el mismo calzón, aunque compartan el mismo sostén, no es tu hermana. Cuando una madre le cuenta a su hija sus problemas amorosos, le está cometiendo una canallada. Me decía una paciente, mi papá, que se separaron sus papás, me dice, mi papá, sobre todo cuando está tomado, me platica de su novia, de sus novias en turno. Yo le digo, papá, busca un psicólogo, no me cuentes a mí de tus broncas con tus parejas, ¿no? Algunas madres platican con sus hijas de sus broncas amorosas. Eso es una canallada. De otra manera también, cuando una hija
le platica a su madre, y la madre no pone un límite, le platica de todos sus novios, con cuánto se ha acostado y cómo se ha acostado con ellos y cuáles posiciones y todo eso, porque somos tan grandes amigas que nos contamos todo, hasta compartimos el calzón. Eso no es correcto, y eso es una calamidad. Un padre puede intentar ser muy buena onda, muy nice, muy cool, pero cuando un padre se convierte en amigo de su hijo y deja de ser su padre, ya se pervirtió el asunto. Un hijo necesita que su padre sea su padre, no su amigo. No fuimos llamados a ser amigos de nuestros hijos, fuimos llamados a ser padres de nuestros hijos. Un gran error que se comete hoy en día es que los padres se vuelven tan buena onda que se vuelven cómplices de las broncas y inmadureces de sus hijos y justifican. Es que nos contamos todo, somos unas grandes amigas. Por eso es que necesitamos sanar nuestro pasado, para que no se siga perpetuando. Dije hace rato, cada miembro de la familia es un instrumento de Dios para sanar su árbol genealógico. Y entonces José enfrenta su pasado. Dios crea las condiciones y José decide enfrentar su pasado, pero no sin antes darle un escarmiento a sus hermanos, porque se las tenía guardadita y Dios le dio la oportunidad. Entonces José los metió en la cárcel por 3 días. Les había dicho, no, ustedes son espías. No somos espías, ¿no? Primero dijo, va, la cárcel. Imagínense el miedo que consumía. No solo su papá y su hermano menor ya están muriéndose de hambre, ahora ellos están en la cárcel. Y es como si te agarrara la migra en Estados Unidos. Egipto es la nación más poderosa y los metieron en la cárcel 3 días. Al tercer día José le dijo, miren, los mandó a traer, yo soy un hombre temeroso de Dios, si hacen lo que les digo vivirán. Dinos. Si de verdad son hombres honrados, como ustedes dicen que son, porque habían dicho, somos hombres honrados, escojan a uno de sus hermanos y él se va a quedar en la cárcel. Los demás van a regresar a su casa con el grano para que sus familias no se mueran de hambre. Pero me van a traer a su hermano menor, a ver si no están mintiendo, porque ustedes dicen que un hermano menor se quedó allá. Así que me dejan, que escojan cuál, me lo dejan en la cárcel, llevan grano y me traen a su hermano para ver si es cierto que ustedes no están mintiendo. Ellos estuvieron de acuerdo. Regresan con el hermano, llevan grano suficiente, llegan con su papá. Imagínate, llegan con su papá y llegan con mucho grano, mucho alimento, ¿no? Y el papá está contento. Y mi hijo, y Señor, nada más llegan 9, fueron 10. Y José les dice, uno de ustedes se queda aquí. Entonces imagínate que llegan con el papá, ¡ah, qué alegría! Los burros cargados de alimento. Y mi hijo se quedó en la cárcel, papá. Y nos pidieron que lleváramos a este. Nos dijo que éramos espías y para comprobar tenemos que llevar a nuestro hermano. Imagínate al papá diciendo, no, por favor, ya se murió José. El otro está en la cárcel, y si se llevan a este y no regresa vivo, yo me muero, dijo el papá de José. Pues es que si no, nos ven como en feria. Y regresa en Egipto. Cuando José los mete a la cárcel, José tiene una experiencia, porque ellos empezaron a hablar en idioma hebreo pensando que José no les iba a entender. Es como los tetelcingos, hablando con los tetelcingos, pensando que Adriana no entiende tetelcingo. Bueno, a lo mejor no lo entiende, ¿no? Pero imagínate que están con la doctora, ahí están hablando de tetelcingo,
Sí, chichino, chicuatzin y Adriana, estoy escuchando, ¿no? Entonces, empiezan a hablar en hebreo y creen que José no los entiende. Y hablando entre ellos, les dijeron: es obvio que uno de ellos dijo: estamos pagando por lo que hicimos hace tiempo, José. Vimos su angustia cuando rogaba por su vida, pero no quisimos escucharlo. Es el karma. Dije, bueno, los hebreos dicen que es el karma, pero es obvio que estamos pagando por todo esto. Es nuestro pecado que nos está alcanzando. Están tocando fondo. Dice la escritura, obviamente ellos no sabían que José entendía lo que decía. ¿Por qué? Había un intérprete. José dijo: a ver, traigo un intérprete. Todo el tiempo entendió lo que decía, pero José mandó a traer un intérprete. Cuando José escucha a sus hermanos hablar esto, dice que se puso, ya las lágrimas le venían, y se metió a otra habitación, los dejó ahí y comenzó a llorar. Yo pregunto, ¿por qué crees que lloraría José? Ya los escuchó hablando entre ellos. ¿Por qué crees que lloraría José? Pregunta. ¿Se arrepentía de lo que les había hecho? ¿Por qué? ¿Por qué llorar así? Porque le dio sentimiento. Le dio sentimiento. ¿Por qué? Recordaba su propia experiencia. Porque lloraría. ¿Sí? Le dolía. Puede ser varias razones. Recordando la canallada que le hicieron, viendo cómo se están orinando de miedo, están quebrantados. El punto es que se apartó de ellos y se puso a llorar para que no lo vieran. Ahora, José sabía que tenía que perdonar. Sabía que tenía que enfrentar y resolver su pasado. Pero como en todos nosotros, a la hora de perdonar tenemos altibajos emocionales. Es que no No es un asunto sencillo perdonar todas las burradas que nos han hecho. Y entonces en sus altibajas a veces los hacía sudar frío, a veces les daba ánimo y esperanza, y de pronto les hacía ver su suerte. En la historia, cuando la leas, te vas a dar cuenta que les da la orden a sus capitanes: llénenle los costales de alimento, dijo, pero pongan el dinero que nos pagaron, pónganlo en los costales. Cuando llegaron a casa y bajaron todo el alimento y vieron que el dinero que le habían pagado regresaba, dijeron: ya estamos fritos. Si creían que éramos espías, ahora hasta ladrones. Y así 2 veces se las hizo José, y los hizo entrar a la cárcel, y los hizo creer que iban a estar muertos, que iban a matar a su hermano. José tuvo sus altibajas. A veces así no somos nosotros, ¿verdad? Sabemos que tenemos que perdonar, pero titubeamos, y de pronto perdonamos, y de pronto no la queremos cobrar. Finalmente llega un punto donde José tiene que enfrentar su pasado. Y verso 5, capítulo 45. Dice: José los abrazó, dijo: no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que a ustedes, a fin de preservarles la vida. En otras versiones dice: lo que ustedes desearon para mal, Dios lo convirtió para bien. Y aquí José está aclarando: no, ya dejen de enojarse y martirizarse, les quita un poco la carga. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que a ustedes, a fin de preservarles la vida. El hambre que ha azotado la tierra estos 2 últimos años durará, fíjate, llevaban 2 años de hambruna, durará 5 años más. Y no habrá siembra, no habrá siega. Verso 7: Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias, y para salvar la vida de muchos más. Es decir, en los planes de Dios estaba, dijimos hace rato, ¿no? Cuando José dice: Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias y preservar la vida de muchos más. Les dije hace rato, Dios no solo contrarresta el impacto de las canalladas familiares en nosotros, sino además hace que
a futuro resultemos beneficiados y prosperados, y también nuestra familia de paso sea beneficiada por lo que Dios nos ha prosperado a nosotros. Aquí José está diciendo, lo que ustedes planearon para mal, Dios lo convirtió para bien. Y ahora mi prosperidad no solo me beneficia a mí, sino les va a beneficiar a ustedes. Y no solo a ustedes también, sino va a prosperar a otros, va a beneficiar a otros. ¿Puedes decir amén? Amén. Sí. Si no te ha prosperado Dios como tú quisieras, lo va a hacer. Eso necesitas creerlo. Y la prosperidad vendrá a ti. Y con esa prosperidad podrás ayudar. Tendrás que reconciliarte con tu familia. Podrás ayudarles. Pero también tienes que respetar los tiempos. Dice el verso 13: díganle a mi padre acerca de la posición de honor que tengo aquí en Egipto. Descríbanle todo lo que han visto y después traigan a mi padre aquí lo más pronto posible. Llorando de alegría, José abrazó a Benjamín, era el hermano menor, y Benjamín hizo lo mismo. Luego José besó a cada uno de sus hermanos y lloró sobre ellos, y después comenzaron a hablar libremente de él, de lo que hicieron, de cómo lo habían pasado, la hambruna. Empezaron a hablar, y cuéntame de la familia, ¿qué has hecho? ¿Ya te casaste? No, sí me casé, tuve 2 hijos, 3 hijos. Ya la gran charla. Tráigase las chelas, vamos a chupar tranquilo, vamos a recordar los tiempos, las cuitas. Aquí se reconcilia. Vayan por mi padre, díganle cómo Dios me ha prosperado. Y termino. Igual que José, no cierres los graneros. Llega un momento que vamos, o somos ya, y somos prosperados. Dios nos ha bendecido. Económica, intelectualmente, Dios nos ha bendecido y nos va a bendecir más. Nuestra familia probablemente esté o estará pasando por hambre física o hambre emocional, y nosotros vamos a ser instrumentos de llevar bendición a ellos. Termino. Cuando los que un día te despreciaron vengan a pedir tu ayuda, no les vayas a ofrecer el grano hasta sus casas solo porque ves que lo necesitan. Dije hace rato, cuando hemos sido prosperados y tenemos para dar, un gran error es ver la necesidad de nuestra familia e ir a ofrecerle consejo. Es que tú quieres arreglarle los dientes a todos, no tienen bien chuecos, y claro que sí, y ahí me pagan después, ¿no? Es obvio que puede alguno decir, necesito que me ayudes, pero ahí te voy pagando poco a poco, ¿no? Y tú, sí está bien, me das dando 100 pesos en enero si quieres, ¿no? Me pagas, en un año me pagas, pero él vino y te pidió ayuda. Y entonces se creó la negociación. Gente que te pones a ayudarle a todos tus familiares de Tetzingo para arreglar. Ahora que eres dentista, y ahora que eres famosa, ¿sí? Y tienes un esposo banquero, y tienes un pastor atractivo, bien parecido, buenas prédicas, café los domingos y un buen carro. ¿Cómo dices? Llegó el tiempo de ir a ofrecer mi ayuda. No, primera cosa, cuando Dios nos ha prosperado y ves la necesidad de tu familia, no vayas y lo ofrezcas. Espera que ellos vengan a pedirte, ¿sí? No tomes venganza. Lo que te hayan hecho, la canallada que te hayan hecho, ¿por qué Dios no la evitó? No sé. Pero gracias a esa canallada se forjó tu personalidad. Gracias a esa canallada saliste adelante más que los demás. Y gracias a eso, más Dios obrando, somos prosperados o seremos prosperados de una manera única y especial. Y cuando se crean las condiciones, se hayan creado las condiciones y Dios acomodó todas las cosas, entonces sí tenemos que efectuar el perdón y reconciliarnos con nuestra familia que tanto daño nos hizo.
¿Quedó claro? Sí. Que Dios bendiga su comida, que Dios bendiga sus vidas. Nos vemos el próximo domingo.